Las personas vamos por la vida de duelo en duelo, creyendo que únicamente aquellos duelos relacionados con nuestros vínculos de cohesión más importantes son en los que nos toca sufrir. Relacionamos siempre, por actante cultural, al sufrimiento con la pérdida, sin comprender que justamente la vida es un ejercicio constante de desapego. Así es que si tú eres una de esas personas que les cuesta mucho desprenderse de algo o de alguien, les da pavor entrar a un proceso de duelo porque no lo comprenden y porque siempre terminan por sufrir, y al contrario, sienten que nunca salen de esos procesos, que siguen inmersos en los procesos de duelo de manera constante y que se va a acabar el tiempo de vida y que no los van a poder cerrar. Entonces, si tú eres una de esas personas o conoces una de esas personas, pues quédate en esta cápsula en donde vamos a dar una nueva perspectiva acerca del duelo. Vamos a hablar de lo que vendría siendo el duelo ideal y sobre todo vamos a tratar de romper con esa cultura del sufrimiento arraigada a los procesos de desapego. Así es que quédate que se va a poner muy bueno esto. Bienvenidos exploradores a su podcast favorito de educación para el ser, Explorando Horizontes Podcast, que más que otra emisión de audio, es un espacio de reflexión donde vamos a explorar nuevos horizontes de significación, profundizando en diferentes perspectivas de la vida cotidiana, para que tú mismo aprendas a conducir tu vida hacia aquel lugar al que quieres llegar y para que puedas ser lo que anhelas ser. Conviértete en la persona que más admiras. Sean todos ustedes bienvenidos a una cápsula más de Explorando Horizontes Podcast. Mi nombre es Augusto y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante también y trascendental para la vida de todo ser humano, porque ¿quién no ha vivido un duelo en esta vida? Nos toca vivir duelos desde que somos niños, desprendernos de cosas, desprendernos de personas. Hay personas que pierden sus vínculos más importantes en la niñez. Hay personas que pierden a sus padres en la niñez. Hay personas que pierden a sus padres en la adolescencia, que pierden a su primer amor. Y cuando hablo de perder, hablo de personas que mueren o personas que trascienden, como lo quieran ver. Entonces estamos expuestos todo el tiempo a perder cosas. Por eso es súper importante comprender lo que es un duelo, comprender el proceso de desapego que va inmerso en ese duelo y comprender también el proceso de sufrimiento que hemos relacionado con los duelos, pero que en realidad pues no tiene nada que ver. Creemos que los duelos relacionados a nuestros vínculos de cohesión más importantes, a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero recuerden que un vínculo de cohesión viene siendo cualquier cosa. Hay personas en donde sus vínculos más fuertes son con su mascota y no tanto con sus padres, ¿no? Y cuando le dan la noticia, oye, tu padre acaba de fallecer, bueno, ya se lo merecía el cabrón, ¿no? Tomaba un chingo, o bueno, ya tiene mucho que no lo veía, o puta, qué lástima, ¿no? Pero sin embargo les dicen, oye, pues parece que tu mascota, tu perrito se está ahogando y no mames, ¿en dónde? ¿No? Y se ponen eufóricos. ¿Por qué? Porque los vínculos de cohesión hacia las mascotas pueden llegar a ser igual de fuertes que hacia un ser humano. Entonces, cada persona tiene sus vínculos específicos y sobre justamente esos vínculos vamos a hablar hoy, porque en esos vínculos son donde relacionamos el proceso de sufrimiento de manera directa. Entonces empezamos a vivir el duelo clásico. ¿Cuál es el duelo clásico? Pues el duelo que empieza con la negación de no puede estar pasando esto, no lo creo. Si tú empiezas así un duelo, bueno, justamente vas en el camino directo hacia el sufrimiento. ¿Pero qué creen? Que pues todos pasamos por eso. Todos en algún momento de la vida, cuando nos toca vivir un duelo trascendental,
empezamos con ese proceso, con el proceso de negación, y después pasar o desembocar un proceso de ira, donde nos molestamos. No puede estar pasando esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi mascota? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi novia? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi amigo? ¿Por qué a mi vecino? Nos molesta. Entonces pasamos de la negación a la ira, para después desembocar justamente en la negociación, porque como que ya nos va cayendo el 20 que pues sí está pasando esto. Entonces pues empezamos a negociar de no, a ver, vamos a revisar bien, tienen que checar bien, que revisen bien los doctores, no, como que mi mamá está enferma y tiene una enfermedad terminal, o como que yo tengo un cáncer, no, a ver, necesito otra opinión. Y empezamos con ese proceso de negociación, también natural en justamente este proceso del duelo clásico, para después pues justamente caer en el sufrimiento, en la resignación, ¿no? En donde no aceptamos el duelo como tal, simplemente nos resignamos, que no es lo mismo resignarse a aceptarlo. Entonces pues nos resignamos al duelo y entramos de lleno en el proceso de sufrimiento. Una vez que aceptamos un duelo, porque justamente el duelo empieza cuando el duelo se acepta. Si no lo aceptas, no puedes empezar a vivir la etapa del duelo. Antes de eso, pues es pura etapa de sufrimiento, y justamente ahí es en donde la mayoría de las personas nos atoramos en ese sufrimiento, y puede pasar toda la vida y seguimos atorados ahí. Podemos llegar a tener 70 años y seguimos viviendo el duelo de la pérdida de nuestros padres o la pérdida de un hijo. Y entonces vienen estas personas que transforman su ser, involucionan con el duelo. Literalmente una parte de ellos se muere con ese duelo. No viven el desapego, al contrario, viven el apego de tal forma que esta persona que se fue, porque generalmente es una persona, digo, sí puede haber duelos hacia cosas materiales. Oye, pues perdí mi casa, perdí mi automóvil, perdí mis propiedades, incendió mi empresa, etcétera. Claro que ahí también se vive un duelo, pero generalmente lo relacionamos con personas. Entonces, pues yo o una parte de mí se muere con esa persona, y mi vida no va a volver a ser igual de plena si se muere mi hijo, si se muere mi madre, si se muere mi esposo. Así pensamos, y pensamos en gran parte por constructo cultural, es decir, la costumbre es pensar así. Nos hacen pensar así y nos hacen creer incluso que la persona que más sufre en la muerte, que el hijo que más sufre en la muerte de un padre, pues es el hijo que más lo quería. Fíjense hasta dónde llega este constructo social. Entonces, a ver, ¿quién de los hermanos llora más? Ah, bueno, ese es el hermano o ese es el hijo que más quería a su papá o a su mamá. Y también creemos que la persona que no está llorando y una persona que la ves tranquila, y al contrario una persona que la ves llena en amor, es una persona o que no está aceptando su duelo, o es una persona que no entiende que su madre acaba de morir. Entonces relacionamos injustamente y tontamente a los duelos con el proceso de sufrimiento. Pero en realidad vamos a ver que el duelo realmente empieza, como lo dije, cuando lo aceptas. Antes es puro sufrimiento y te puedes llevar toda la vida ahí. Y llegas al final de tu vida y quizás cierres ese ciclo y empieces entonces tu ciclo del duelo ideal. Porque el duelo ideal es el duelo que comienza con la aceptación, quitando estos pasos anteriores en donde no lo aceptas, en donde te enojas, en donde empiezas a negociar, en donde obviamente estás sufriendo. Cuando quitas estos pasos, entonces viene la aceptación del duelo, y ahí justamente es donde empieza este proceso del duelo ideal. Comencemos entonces a definir propiamente qué es un duelo. Porque entonces un duelo, que es una pérdida, el duelo es un proceso de sufrimiento. ¿Qué es un duelo? Pues no, en realidad el duelo como tal, pues es la transición de un principio de realidad a otro. Así de simple. Esta era mi realidad, vivo un duelo, que es ese puente que me conecta con mi otro principio de realidad. ¿Voy a acabar mejor o voy a acabar peor? Bueno, pues eso depende de mi nivel de conciencia justamente. La armonía o el total caos y sufrimiento durante el proceso del duelo depende del nivel de conciencia de la persona. Entonces,
Eso es lo que define si una persona vive su duelo con armonía o la vive en total sufrimiento. Y sí, me refiero a armonía. ¿Cómo que un duelo se puede vivir con armonía? Claro que se puede vivir con armonía. Hay personas que comprenden, tienen el nivel de conciencia suficiente para comprender que el camino correcto de vivir un duelo es la armonía. Entonces, ¿han escuchado hablar de la resiliencia? Una palabra también que confundimos todo el tiempo y que creemos que la resiliencia, es la supervivencia. Es que sobreviví un montón de cosas en mi vida. Sobreviví al cáncer, sobreviví a un accidente, sobreviví a un asalto con violencia, sobreviví a una guerra, sobreviví a un secuestro. He sobrevivido todo eso en mi vida, ¿no? O simplemente pues sobreviví a 3 divorcios, por ejemplo, ¿no? Como la tía Chonita de Ángel. Entonces esta tía Chonita pues cree que es muy resiliente. No, es que yo soy muy resiliente porque sobreviví a 3 matrimonios donde me maltrataban, donde me golpeaban, donde me hacían sentir la persona más insignificante, en donde me trataban mal, en donde no era plena, etc. Estoy en un proceso de victimización y cree que eso es la resiliencia, ¿no? Y cuando tú le preguntas a esas personas resilientes, oye, ¿cómo estás ahora? ¿Cuál es tu nuevo principio de realidad? No, a toda madre, estoy súper bien porque soy muy resiliente, pero ¿sabes qué? A la chingada de los hombres y a la chingada del matrimonio y no me vuelvo a casar. Bueno, pues entonces muy bien, no quedaste. Eso no es la resiliencia, eso justamente es la supervivencia. ¿Te das cuenta cuando una persona simplemente sobrevivió? Y que eso nos pasa a la mayoría de las personas, desafortunadamente, cuando tu nuevo principio de realidad hizo que tu ser se transformara con un nuevo condicionamiento, con un nuevo prejuicio. Es que sí sobreviví a todo esto, pero ahora ya no creo en esto, ya no creo en las personas, ya no creo en el amor, ya no creo en el compromiso, ya no creo en el matrimonio, ya no creo en tal cosa, ¿no? Ya no voy a acariciar un perro porque me mordió. Entonces pues me cortaron la mano y viví mi duelo porque pues el perro tenía rabia, entonces viví el duelo de la pérdida de una de mis extremidades. Entonces ahora odio a los perros y en donde pueda mato a un perro, ¿no? Pero soy muy resiliente. Entonces no se trata de eso la resiliencia. La resiliencia justamente es la transformación de tu ser para bien. Es decir, tú ocupas una experiencia, porque recuerden, exploradores, que la vida solo es rica en experiencias. Así es. La vida te da experiencias de todo. Y ahí entra tu libre albedrío, ¿vale? Tu capacidad de respuesta ante la vida. ¿Cómo respondes ante la pérdida de un ser querido? Porque depende cómo lo veas. Si tienes el grado de conciencia suficiente, entonces vas a pensar esto. Acabo de perder a mi madre. Pero, pues perdí a mi madre a los 35 años. Y sí, les estoy contando un hecho real, ¿no? Perdí a mi madre hace un año, a los 35 años. Entonces yo tuve la oportunidad de amargarme la vida y de decir, pues a lo mejor me quedan otros 30 años de vida, o a lo mejor a mi madre podría haber vivido otros 20 años y esos 20 años ya no la voy a tener y voy a estar solo, sin mi madre. O otro horizonte a donde nos vamos, que me gustó más, es agradecer porque tuve la experiencia de tener una madre durante 35 años. Y bueno, pues al final la vida todo te da y no siempre todo te quita, depende cómo lo veas. Porque entonces yo tuve la experiencia de tener una madre de 35 años. Y cuando ya trasciende, ¿con qué me quedo? ¿Con nada? ¿Con el vacío? Pues qué hijo de puta desagradecido sería si pensara así. Me quedo con todas las experiencias que viví con ella. Me quedo con todo el aprendizaje, me quedo con todo el amor, me quedo con su recuerdo, me quedo con sus luces y sus sombras, pero sobre todo con sus luces. Con las experiencias que viví al lado de mi madre y con la experiencia de ser un hijo amado durante 35 años. ¿En dónde está la pérdida? Al contrario, gané. Hay personas que nunca conocieron a sus padres, hay personas que los pierden muy jóvenes, o hay personas que los tienen toda la vida y jamás los valoran. Entonces, ¿dónde está la tragedia de mi vida al perder a mi madre? Claro que no. Y mi madre, estoy seguro que ahorita está en otro lugar viéndome y sonriendo como yo le sonrío cada que le evoco y cada que la recuerdo. Entonces no hay pérdida aquí, ¿me entienden? No hay un duelo propio que vivir.
Entonces no hay un proceso de negación, no hay un proceso tampoco de ira, no hay un proceso de negociación, no hay un proceso de sufrimiento, hay un proceso de aceptación. Acepto que la vida así es. Y soy una persona de las miles y millones de personas en este mundo que han perdido a su madre. Pero, sin embargo, gané la experiencia de tener una madre amorosa durante 35 años que me enseñara la experiencia de ser un hijo querido y de vivir en un núcleo familiar muy bonito. Si lo veo así, no puedo yo experimentar ningún tipo de sufrimiento. Lo único que experimentamos entonces, exploradores, ante un duelo y ante un duelo ideal, cuando tienes un nivel de conciencia que te lleva a ser resiliente, es decir, a transformar tu ser de un principio de realidad a otro en donde tu ser está más entero. Porque ahora, cuando tú pierdes tu vínculo más fuerte, como en mi caso, ¿a qué le tienes miedo en la vida? Y sí, claro, todavía tengo a mi papá, y todavía tengo a mi hermano, y todavía tengo a mi mascota, y todavía tengo a mi novia, y todavía tengo, muchos otros vínculos súper importantes para mí, mis amigos, mis primos, etc. Pero, pues siempre, cuando pierdes a tu vínculo más importante, y pierdes entre comillas, porque ya vimos que no hay nada de pérdida, terminas por ganar, y cuando comprendes eso, comprendes que entonces jamás vas a perder en esta vida, que la vida realmente sí está llena de experiencias, es rica en experiencias, y que entonces lo que tienes que hacer es entregarte con toda cada experiencia, porque las experiencias acaban, porque las personas se van, y cuando se vayan, entonces tú iniciarás con un ciclo de aceptación, con un duelo de aceptación, entendiendo que ese ciclo está terminando, porque tiene que terminar, pero con toda la ganancia de la experiencia de ese ciclo. Otro tema súper importante en esto de los duelos y que influye de manera directa en la conciencia de una persona para aceptar un duelo o la forma en que va a vivir ese duelo como tal es el constructo individual que tenemos todos de la muerte. A pesar de que claramente también hay un constructo social de qué es la muerte, cada uno va haciendo su definición personal, ¿no? Le pone su sello a esto de la muerte, porque vamos a vivir la muerte de acuerdo al significado que le demos. La muerte es totalmente personalísima. Entonces, si tú crees que pues esta vida es la única vida que vamos a vivir y que el final de la vida justamente es la muerte y que cuando uno se muere pues ya pasa la insignificancia, por así decirlo, pues entonces claro que el duelo trae una carga emocional mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque pues cuando alguien se muere pasó a insignificar totalmente. Y sí, lo vamos a recordar, y sí, ahí están las fotos, y todavía va a estar su Facebook, y todavía tengo sus audios de WhatsApp y un montón de cosas, pero pues es una persona que ya jamás va a volver a existir, ¿no? Que pronto va a dejar de significar. Entonces, si construimos, hacemos un constructo de la muerte desde ese punto de vista, pues claro que va a ser muy pesado vivir un duelo, ¿no? Hay personas que intuyen que pues hay una vida después de la muerte, que la muerte pues no es como un final, sino simplemente es el inicio de otra vida, que trascendemos a otro plano, pero seguimos vivos y conservamos nuestros recuerdos. Otras personas que pues no, que volvemos a repetir esta vida y volvemos a nacer y bueno. El objetivo de esta cápsula no es hablar de esto, más adelante vamos a hablar en un capítulo junto con Ángel de este tema súper importante que es la muerte y el constructo de la muerte, qué significa la muerte, cuáles son todos los significados que le hemos dado, pero bueno, la finalidad de esta cápsula, porque se relaciona de manera muy clara, muy tajante, muy puntual, es entender que tu constructo de la muerte va directamente, es directamente proporcional a cómo vives cada uno de tus duelos. Porque entonces, si vives estresado por la muerte, si le tienes miedo a la muerte, si no la has comprendido aún, te da pavor. Y te da pavor no solo tu muerte, te da pavor la muerte de cualquier persona. Y por eso cuando te enteras en las noticias, se murió el vecino, se murió y tu compañero de la secundaria, güey, se murió. Dices, ay, cabrón, pues ¿cómo? Pues si era de mi edad, ¿no? ¿Por qué se murió? Entonces nos empieza a dar pavor este tema de la muerte. Y claro que influye directamente en nuestros procesos de duelo. Entonces, debemos comprender primero, regresando al tema de los duelos, que pues hay que
intuir y hay que hacer una formación muy clara del significado que le estamos dando a la muerte y a la pérdida, ¿vale? Si dejamos de ver la pérdida como una pérdida como tal, sino como una ganancia, como les explicaba, porque pues cualquier cosa que vives te deja una enseñanza, aunque sea una cosa muy traumática. Si te asaltan a medianoche afuera del metro, bueno, pues te enseña que no tienes que andar a medianoche afuera del metro. Entonces es muy probable que no te vuelvan a asaltar si es que entendiste. Si no entendiste, bueno, pues chingando, pues como que me asaltan porque era sábado. A lo mejor el jueves no hay tanto problema, ¿no? Y vas y el jueves y pum, también te asaltan. Entonces, si comprendes, ya no repites las cosas, recuerda. Así es que toda experiencia te lleva a evolucionar si te quedas con justamente esa perla, la perla de la experiencia, que es la ganancia. Pero no solo la ganancia, es la ganancia comprendida. Es el proceso cognoscitivo de una experiencia. Cuando vives una experiencia en conciencia, te quedas con esa ganancia y esa ganancia en conciencia se transforma o es igual a sabiduría. Es decir, con cada experiencia te vuelves más sabio y las experiencias de vivir un duelo son experiencias totalmente trascendentales en la vida. O sea, son puntos y aparte en el capítulo, en el texto, en las líneas del libro de nuestra vida justamente. Así es que hay que darles el respeto total. ¿Y cómo le das el respeto a un duelo? Pues justamente esto, comprendiendo que pues no hay una pérdida. Y también darle un respeto tal que los duelos no se pueden postergar, no se deben de postergar. Por favor, ¿cuántas personas hay de, bueno, como no quiero estar triste y como no quiero sufrir, porque en realidad lo que no quieren es sufrir, no estar triste? Ahorita vamos a ver la diferencia. Pues no me aviento el duelo y hago como que nada pasó y como que me bloqueo y como que pum, me salgo de mí y evito el principio de realidad. No lo hagan. Cuando les toque vivir un duelo, afróntenlo lo antes posible. ¿Y cómo lo afrontan? Enojándose, negándolo. Pues no, justamente son los procesos que retardan el proceso del duelo. La aceptación de un duelo o el inicio de un duelo es justamente cuando lo aceptas. Acepten el duelo, acepten el principio de realidad. Yo sé que es muy difícil, porque oye, ¿cómo que acepto que mi padre se fue? Pero para eso tienes que prepararte antes. Por eso recuerda que nada ni nadie nos pertenece y no le pertenecemos a nada ni a nadie. Simplemente somos, simplemente estamos. Estamos aquí de paso si vemos la vida como una transitoriedad, ¿no? Y también estamos aquí permanentemente si vemos la vida como una permanencia. Pero entonces comprendamos una cosa muy clara. El duelo hay que afrontarlo, hay que afrontar el principio de realidad. Todo se va a ir en algún momento, ¿vale? Pero no quiere decir que estemos perdiendo. Se cierra un ciclo. Y entonces cuando tú aceptas, fíjense, aquí está la diferencia. Cuando tú aceptas un duelo, así, de bote pronto, cuando te dicen tal persona, pum, ya se fue. Entonces, estás aceptando la tristeza. No el sufrimiento, ojo, la tristeza. ¿Y qué es la tristeza? La tristeza, recuerden, apúntenlo, tatúenselo a los que les gusta tatuarse chingaderas y frases falsas y como muy rimbombantes y así. Entonces mejor tatúense esto. La tristeza es la conciencia de un ciclo placentero que termina. ¿Por qué estamos tristes? Fíjense. Estamos tristes porque un ciclo placentero terminó. Ahí está la diferencia. Porque si el ciclo no está placentero, como el ejemplo que daba de hoy, se murió tu papá, y bueno, ya le tocaba, ¿no? A ver si así ya deja de hacer chingaderas y ya me deja de pedir dinero. Bueno, pues entonces es claro que no llevas un ciclo placentero con tu padre. Y entonces no hay tristeza. Oye, se murió el vecino. Ay, güey, qué bueno, cabrón. Ya no va a poner su música a todo volumen. Entonces, la tristeza se da porque hay un ciclo que estabas disfrutando, que disfrutaste muchas veces. Y como eres consciente que ya terminó, entonces vas a sentir tristeza. Pero vean cómo la tristeza parte desde disfrutar, desde la plenitud. Era un ciclo que te hacía pleno, tan pleno que ahora que ya no está te vas a sentir triste. Entonces, de nuevo, ¿en dónde está la pérdida?
Oye, pues sí estoy triste porque terminó este ciclo, pero me dio un montón de cosas, un montón de sabiduría, un montón de experiencias, y las cosas tienen que terminar. Y también las cosas vuelven a empezar. Entonces, muchas veces el cierre de un ciclo, como cuando terminamos con una pareja, porque también el terminar con una pareja, pues es cerrar un ciclo y es vivir un duelo, es la invitación a abrir nuevos ciclos. Así es que, pues, ya no va sonando tan mal este tema de los duelos. Entonces, hay que aceptar de manera tajante lo que nos toque vivir. Y si toca vivir un duelo, entonces ponerle el pecho a las balas, aceptar el duelo y entonces sí, aceptar a la tristeza. Abrazarnos con la tristeza, decirle: tristeza, ven a mí, te tengo que experimentar el día de hoy, vas a ser mi compañera el día de hoy. No es por elección, pero sé que estás aquí para cerrar este ciclo placentero, para honrar este ciclo o esta etapa de mi vida que fue tan plena y dichosa para mí. Vamos a hablar entonces de las fases o los pasos de lo que sí viene siendo un duelo ideal. El duelo que recuerden, empieza cuando aceptas el principio de realidad y cuando haces contacto directo con la emoción, porque justamente ese es el primer paso, contacto directo con la emoción. ¿Y cuál es la emoción? La tristeza. Recuerden, no el sufrimiento, no la desolación, no la ira. Si tú estás en alguna de esas emociones, entonces debes de comprender que no estás aceptando el duelo. En realidad no lo estás aceptando, no lo comprendes todavía. Entonces, tampoco te presiones, es un proceso natural, porque la aceptación del duelo, pues ojalá fuera de, bueno, pues ya llegó, perfecto, lo acepto. No pasa nada, vamos a vestirnos de negro y a lo que sigue. Pues no es así. Tienes que prepararte. Pero, pues esa es una clave, esa es una señal. Cuando estás sufriendo, cuando estás en desolación, cuando te sientes vacío, entonces hay algo del duelo que no estás comprendiendo o que no estás aceptando. Cuando ya lo aceptaste de manera muy clara, entonces entras en contacto directo con la tristeza, aunque no quieras. No se puede evitar. Contacto directo con la tristeza. La abrazas, la sientas a tu lado y platicas con ella, ¿vale? El segundo paso como tal es la expresión de esa emoción, o sea, la expresión de la tristeza. ¿Y cuál es la forma más común de expresar esa tristeza o esa emoción? Llorando. Esa es la forma más común. Hay muchas otras formas, ¿no? Pero la forma más común es llorando. Y aquí yo les voy a dar un tip, un consejo de cómo expresar la tristeza y cómo llorar. O más bien, cómo sacar la tristeza mediante el llanto es: llora en línea recta. ¿Y a qué me refiero con esto? No a llorando y caminando y llorando para no hacer charco, no así, sino hay personas que de repente, pues ahorita voy a llorar un poquito y al rato que ya esté solo otro poquito, y en la mañana otro poquito y luego el sábado otro poquito y ya me la voy llevando los sábados, me voy llorando poquito hasta ya dejar este duelo atrás. Pues mira, eso te va a llevar mucho tiempo y eso sí te va a llevar mucho sufrimiento. Entonces, se llora siempre en línea recta. ¿Qué es en línea recta? Busca un ambiente tranquilo, de confianza, ya sea tú solo o con una persona en la que confíes, en la que te puedas abrir, una o varias personas, y entonces llora hasta que te canses, hasta que no puedas más, hasta que hayas sacado todo. Sácalo en línea recta, llora lo más que puedas, llórale ese duelo, todo lo que puedas, hasta que te hartes de llorar, hasta que te ardan los ojos de tanto llorar, hasta que te deshidrates y ya hasta la última lágrima, hasta ahí llórale a cualquier duelo así. Oye, que cortaste con tu novio y quieres llorar, llórale en línea recta, no estés llorando de a cachitos, porque eso lo único que va a hacer es, desafortunadamente, que te acostumbres a vivir así, que te acostumbres a estar en ese estado de ánimo, y ese estado de ánimo que crees, todavía no salgo de tu cuerpo, y ahí va a estar regresando, como en un columpio va a estar, me voy, regreso, aquí ando, ahorita no, estamos trabajando, bueno, me voy tantito, pero pues a la mitad de la jornada, ya volví a regresar, y otra vez, y así va a estar todo el tiempo. Lloren en línea recta, por favor. No lo hagan de manera pausada, no lo hagan en abonos chiquitos, eso no funciona nunca. Entonces, contacto con la emoción
y la expreso llorando. Pero pues también la puedo expresar de muchas otras formas. Hay personas que tienen la habilidad de, cuando se sienten tristes, escribir canciones, crear obras de arte, incluso hacer, no sé, actividades motrices. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta salir a hacer ejercicio, hay algunas otras personas que les gusta ponerse a bailar, como tú quieras expresar tu tristeza. El tema es que canalices esa tristeza. Y llorando, que es la forma más común, ¿no? Recuerden que cualquier fluido es algo fisiológico. Cualquier fluido que salga del cuerpo pues es una liberación, es una purificación, una desintoxicación. ¿Por qué sudamos? Pues porque el cuerpo se desintoxica. Entonces cualquier fluido que salga del cuerpo justamente es una liberación, y el llanto pues es una transmutación total de una emoción, porque si no la vas a tener todo el tiempo ahí. Llora en línea recta, pero también pues llora en un ambiente de confianza. Y si entonces te dio una mala noticia y estás en el trabajo y tienes ganas de llorar, pero pues ahí no sientes tanta confianza, pues ahí sí, ni modo, aguántate y súfrelo hasta que llegues a tu casa y abraces a tu Michi y entonces llores toda la noche. Pero llóralo en línea recta, por favor. Ese es el segundo paso, la expresión de la emoción. El tercer paso es la comprensión. ¿Pero qué hay que comprender? Bueno, hay que comprender que no perdemos nada, que ganamos la experiencia, que los ciclos se tienen que cerrar, que si entonces yo lo veo como ganancia, me quedo con la perla de la experiencia, porque si no me quedo con el vacío. Recuerden, perdí esto sí, pero lo experimenté. Hay personas que no lo experimentan. Oye, perdí un hijo, sí, pero ¿cuántas personas no hay que quisieran tener un hijo y no tienen la oportunidad? Y esas personas, créeme que si les dijeras, oye, te vamos a dar la oportunidad de que experimentes el tener un hijo, el ser madre y criar a un hijo durante 3 años, pero a los 3 años tu hijo se tiene que ir. Muchas personas dirían, me aviento, quiero vivir esa experiencia aunque dure 3 años. Y tú que lo tienes o que lo tuviste y que lo perdiste, entonces reniegas porque ¿cómo perdí a mi hijo, no? Hay personas que ni siquiera pueden tenerlo. Entonces depende en dónde pongas tu conciencia, tu foco atencional. Si lo pones en la pérdida, en la carencia, puta, vas a sufrir toda la vida y te vas a acostumbrar a eso. Ponlo en la ganancia. ¿Qué estás ganando? ¿Qué te dejó este ciclo? Todos los ciclos tienen que terminar, ¿vale? Entonces, comprensión de eso. Cuarto paso, liberación. ¿Liberación de qué? Del sufrimiento. Liberación de la pérdida, porque no hay pérdida, hay ganancia. Entonces mi ser pasa de un principio de realidad a otro mucho más fuerte, mucho más sabio, en donde, oye, ya perdí a mi madre. Si el día de mañana pierdo esta relación, pierdo a esta persona que la verdad ni siquiera me está dando lo que quiero, ¿ustedes creen que voy a sufrir por eso? Claro que no, porque tu ser ya está en otro nivel de conciencia, en otra coloratura, en otro nivel de vibración. Así es que ese es el cuarto paso, la liberación, te liberas. Y por último, la cerecita en el pastel, el olvido. Recuerden que el olvido es una dimensión psicológica, donde comprendo que el ciclo terminó. Ya terminó. Ya no se va a volver a repetir. Si comprendo que ya no se va a volver a repetir, ya estoy del otro lado. Porque pues justamente también ahí es donde nos atoramos, ¿no? No comprendo, o sea, termino una relación y sí, sé que ya terminó, pero estoy todo el tiempo pues como con el gusanito, ya terminó, pero quizá en algún momento otra vez regrese. Cierre ese pinche ciclo ya, por favor. Y si el día de mañana, en un futuro, vas a volver a estar con esa misma persona, pues entonces que sea un ciclo nuevo. Eso no lo entienden las parejas, por eso cada que regresan, está peor, porque nunca cerraron el ciclo anterior. El ciclo se queda abierto y un ciclo se puede quedar abierto toda la vida. Y entonces después de 5 años, otra vez estás con esa persona y ¿qué creen? Que es como regresar al pasado o peor, porque están ahora más involucionados que antes. Entonces ese ciclo jamás se cerró. Cierren sus ciclos. Y si el día de mañana van a volver a abrir un ciclo con la misma persona, háganlo, pero que sea un nuevo ciclo. Aprendan a cerrar ciclos. Recuerden que el ser solamente evoluciona asimilando experiencias y cerrando ciclos. Si no cierras ciclos, no evolucionas, no te vuelves más sabio. Y si no te vuelves más sabio, la vida sigue avanzando y entonces tú te quedas atrás en el torbellino de la vida. Y eres una botella de vidrio en medio de una tormenta en el mar. Te vas a mover pues a donde la tormenta te lleve. No te mueves a donde tú quieres, ¿vale? Entonces, recuerden estos 5 pasos.
contacto con la emoción, expresión de la emoción, que es la tristeza, comprensión, que no hay pérdida como tal, liberación del sufrimiento y liberación de la pérdida, ¿sí? Y por último, el olvido. Y el olvido no quiere decir que pues ya no existió, ya es insignificante para mí. No, lo evoco a mi presente, pero lo evoco desde la luz, lo evoco desde lo bueno que me dejó. No lo evoco desde lo que pudo haber sido ese ciclo, porque es una tontería pensar o tener el foco atencional en puta, es que estoy triste porque pudo haber sido esto. Un error muy común que cometemos todos cuando queremos cerrar un ciclo o cuando estamos viviendo un duelo, poner el foco atencional en lo que pudo haber sido. Es que pudo haber sido mejor, es que si no hubiera hecho esto, es que si él no hubiera hecho esto, es que si le hubiera dedicado más tiempo a mi madre, a mi padre, a esa persona que ya se fue, el hubiera no existe y las cosas pasan por algo. Y tú hiciste las cosas de acuerdo a tu nivel de conciencia y esa persona hizo las cosas de acuerdo a su nivel de conciencia. No pudo haber sido diferente, porque si hubiera sido diferente, entonces hubiera sido diferente. ¿Sale? Así es que no puede ser. No te generes. Sí, digo, sí hay universos alternos quizás, ¿no? Pero en esos universos está una versión de ti más evolucionada. Si los quieres experimentar, evoluciona en conciencia. Porque esa persona, en ese momento de su vida, no tenía la conciencia para vivir otra cosa de la que vivió. Así de simple. Entonces, una vez que llegué al olvido, voy a trascender el duelo. Voy a finalizarlo. ¿Y cómo lo finalizo entonces? Con la recreación de un proyecto de vida. Pero recuerden que el proyecto de vida no existe en abstracto. Somos nuestro propio proyecto de vida, lo encarnamos, lo representamos. Entonces, ¿qué estamos transformando? Nuestro ser. Pero mi proyecto de vida ahora sin mi madre tiene que ser más placentero, porque ahora soy una persona más sabia, porque ahora tengo esa perla de la experiencia. Mientras ella estaba aquí, no valoraba esa parte. Pero ahora que no está, me quedo con esa perla de la experiencia y entonces soy una persona más consciente, que disfruta más la vida, que entiende que todo se va a acabar y que entonces cualquier vínculo que me toque experimentar, cualquier experiencia que me toque tener con cualquier persona, me entrego con todo. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar en algún momento y los ciclos se tienen que cerrar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, tu proyecto de vida se transforma porque tu ser se transforma totalmente, transforma en su ser. Recuerden, resiliencia, quedé mejor que antes, a pesar de que me tocó vivir esto, quedé mejor que antes, eso es la resiliencia, mi ser transformado para mejor después de vivir una experiencia de duelo, de desapego, una experiencia traumática. Recuerden que el desapego no es desinterés, no es me vale madres, no es de bueno, me desapego de ti, ya me vales madre, no. Simplemente el desapego, en el desapego todavía hay resonancia, pero no confundo mi ser con lo otro. No se muere una parte de mí si se muere mi hijo. Yo soy yo, mi hijo es mi hijo. Y vivimos esa experiencia. Y si él se muere, lo voy a recordar toda la vida con el mayor amor. Pero yo sigo aquí, en esta vida más sabia, y tengo que ser más plena. ¿Por qué? Por honrar ese vínculo con mi hijo. Porque si mi hijo pudiese regresar y me viera toda triste, diría, puta, pues yo también me voy a entristecer, ¿no? Y si hay un cielo, otra dimensión en donde vivimos eternamente, imagínate, no, jefa, ya me acabas de chingar la vida del otro lado, porque ahora me voy a regresar para allá y estar triste toda la eternidad porque tú estás triste aquí viviendo sin mí. No me chingues. Entonces, recuerden, la mejor forma de vivir la vida es justamente esa, cerrando ciclos, quedándonos con experiencia y transformando nuestro ser, transformando nuestro proyecto de vida, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que esto realmente pasó? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona ya realmente transformó su proyecto de vida? Salió resiliente de un duelo, cerró su duelo. Bueno, pues generalmente los signos de estas personas, cuando evocan esa experiencia o ese duelo, esas experiencias relacionadas con ese duelo, generalmente le evocan con ternura y belleza.
Sí, me encanta que me enseñen fotos de mi madre y la recuerdo con total ternura y belleza. Como una persona que al final de su vida me enseñó un montón de cosas y después de su vida y de su trascendencia me sigue haciendo una mejor persona, una mejor versión de mí. Entonces, cuando tú evocas con total ternura y belleza, estás del otro lado, pero reconociendo siempre luces y sombras. Oye, pues sí, mira, mi papá pues ya no está con nosotros y pues la verdad, un hijo de la chingada, era bien alcohólico, nos robaba, nos trataba mal, pero bueno, también fue una persona que nos enseñó a trabajar desde niños. Y entonces ves que una persona habla de su padre, con el que tuvo muchos puntos de fricción, pero desde la paz y la armonía, desde la ternura y desde la belleza, no desde el resentimiento. Porque si no, entonces acá todavía hay un ciclo muy abierto que ni siquiera se ha iniciado, porque ni siquiera se ha comprendido. Todavía se está en la resignación y en el sufrimiento. Y tantito le toques un poquito más y explota y sale ese duelo. Entonces ahí te das cuenta que una persona no ha cerrado sus duelos. Cuando vive todavía en la tristeza, en el resentimiento, no. Paz y armonía ante ese recuerdo, ¿no? Con total sencillez y naturalidad puede hablar de ello. Oye, ¿qué onda? ¿Te divorciaste? Sí. Y pues, ¿qué onda? ¿Ya no la has visto? No, claro, todavía tengo relación con ella, me la encontré la otra vez, le ha ido muy bien. Me da gusto que le vaya muy bien a esta persona. Con total sencillez y naturalidad. ¡Wow! Sí es cierto que cerraste. No, pues ya cerré mi duelo con aquel pinche Maciosare, ¿eh? Pero no mames, la otra vez vi en Facebook que el güey andaba en la pinche feria de Texcoco, el cabrón bien pedo a las 4 de la mañana, ¿no? No se le quita el obriago. No ha cerrado, entonces ni madre, si vives al pendiente de las otras personas. Aprende a cerrar los duelos por tu bien, porque el beneficio va a ser para ti y después para los demás que conviven contigo, pero el beneficio primero va a ser para ti, vas a vivir una vida más plena. Recuerda, también un duelo se cierra con total amor y con humor, cuando nos podemos reír de lo que pasó, cuando el ser humano aprende a reírse de su desgracia, entonces esa desgracia se vuelve ganancia. No existe la desgracia como tal, ¿no? Recuerden que el amor y el humor son dos alas de la libertad y de la realización personal. Pues en conclusión, exploradores, ya vimos que el duelo es la trascendencia de una pérdida, es el proceso de trascendencia de una pérdida, es el proceso de pasar de un principio de realidad a otro, en donde viene inmerso el proceso de sufrimiento por un actante cultural y por una mala costumbre que tenemos los seres humanos de relacionar las pérdidas, los desapegos, los duelos, o más bien los duelos y los desapegos con pérdidas y con sufrimiento. Ya vimos que no tienen por qué relacionarse, ya vimos que el sufrimiento, la armonía en un duelo depende del grado de conciencia de la persona y también que va muy inmerso el significado que tú le des tanto a tu vida como a la muerte. ¿Qué has pensado? ¿Qué intuyes sobre la muerte? Si todavía no lo has reflexionado, es un tema que yo te invito a que te lo cuestiones, porque cuando te toque vivir un duelo fuerte y no has hecho conciencia sobre el significado que tú mismo le vas a dar a la muerte, entonces te vas a desbalancear, te va a agarrar así desprevenido, no vas a saber ni qué onda. Es muy difícil comenzar un duelo ideal si no has hecho un buen constructo de la muerte. ¿Qué significa para ti de muerte? Analiza el explorador y entonces comprende cuáles son los pasos del duelo ideal, que ya lo vimos, que el duelo ideal es un proceso de resiliencia que va a llevar a mi ser a transformarse en una mejor versión, porque se basa en la ganancia, en donde yo primeramente acepto el principio de realidad, en donde hago contacto con la emoción, y la única emoción que existe es la tristeza, no es el sufrimiento, no es el desamparo, no es la desolación, es la tristeza. Vivo mi tristeza, aprendo a convivir con mi tristeza, la trasciendo porque la comprendo, porque me libero, porque olvido, porque me quedo con la perla de la experiencia, y entonces comprendo que en realidad en la vida, por más duelos que nos toque vivir, nunca perdemos nada, que
el proyecto de vida de una persona que ha vivido muchos duelos cada vez es más amplio, cada vez es mejor, cada vez es más pleno, porque cada vez esa persona es más sabia, porque cada vez esa persona ha experimentado de una manera más directa el desapego, porque comprende esa persona que la vida solo es rica en experiencias, que hay que vivir las experiencias con todo, quedarnos con la perla de la experiencia y cerrar las experiencias, porque nada puede ser para siempre, o al menos eso entendemos en esta dimensión en la que vivimos y en donde comprenderemos que pues, no perdemos nada, ganamos todo, todas las experiencias son a favor y sobre todo que la muerte no tiene nada de fúnebre, que la muerte es la más clara invitación a la vida y al desarrollo de la conciencia. Así es que les mando un fuerte abrazo, exploradores. Recapaciten, analicen, intuyan y sobre todo mediten para ustedes qué es la muerte. Dejen de sufrir en sus duelos, sigan estos pasos, compréndanlos, recuerden que es fluctuante, puedo estar en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3 y de repente regreso otra vez al 1 y otra vez contacto con la emoción y otra vez me toca llorar, bueno, pero ya cuando comprendo cuál es el camino, pues lo voy siguiendo aunque me toque de vez en cuando regresar. Así es que dejen de sufrir, cortemos esta cultura del sufrimiento, sobre todo en algo tan importante en los duelos, porque a todos nos va a tocar vivir en algún momento un duelo, y exploradores sean más plenos y felices que nunca. Yo soy su amigo Augusto, les mando un fuerte abrazo otra vez y les deseo la total paz y armonía y que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Explorando Horizontes Podcast. Hasta pronto, exploradores.